¿Alguna vez has oído hablar de alguien tan malvado que Dios mismo borró su nombre de la historia? No es una metáfora, no es una figura retórica, es real. Un hombre que llevaba sangre noble, tenía todo para ser parte del linaje del Mesías, pero fue eliminado, y no por enemigos, no por tragedia. Fue Dios mismo quien decidió, este no. Parece pesado, ¿verdad? Pero es exactamente por eso que esta historia necesita ser contada. Aunque la mayoría de las personas creen que solo serán juzgadas en el gran día, la Biblia muestra que a veces la sentencia llega antes y viene con el silencio, sin previo aviso. No hay segunda oportunidad. El nombre de este hombre está casi olvidado en las Escrituras, casi porque lo que él representa todavía resuena como advertencia para todos los que piensan que la posición espiritual garantiza la salvación. Spoiler, no hay garantía. Y la peor parte, él fue borrado, pero una mujer considerada impura fue recordada para siempre. Si crees que Dios solo escribe historias sobre los buenos, esta historia revolucionará tu teología. Y lo que es más, te hará mirar tu propia vida con otros ojos, porque quizás en el fondo estás viviendo como cuando Dios te está llamando a ser como Tamar. Y si permanecéis hasta el final, comprenderéis por qué no basta con tener vuestro nombre en el libro de la vida. Hay que permanecer allí. Hay cosas en la Biblia que son tan directas que dan miedo. La historia de es una de esas. Un nombre casi olvidado, mencionado en pocas líneas, pero con un peso absurdo. Es el único hombre al que Dios mató directamente, sin diálogo, sin posibilidad de defenderse, sin ninguna explicación detallada. No fue una plaga, ni una guerra, ni un accidente. Fue el Señor mismo quien lo exterminó. Esto, de por sí, ya es una advertencia que nos hace detenernos a pensar. ¿Qué hizo este tipo que fue tan grave? Fue el primogénito de Judá. Sí, el mismo que dio su nombre a la tribu de la que vino el mismo Mesías. En otras palabras, tenía una responsabilidad, un legado, una vocación en la sangre. Pero aún con todo esto en sus manos, fracasó. El tipo de error que corta de raíz el plan de Dios en una generación. Es el caso típico de alguien que tenía todas las herramientas, pero eligió el camino más torcido. ¿Eso no te recuerda a alguien? A veces tenemos todo para que funcione, pero si nuestro carácter no sigue el ejemplo, el destino se tuerce. Hay gente que piensa que ser el primero es sinónimo de victoria, pero en la Biblia vemos todo el tiempo lo contrario. Esaú fue el primogénito, pero Jacob fue el elegido. Saúl fue el primer rey, pero David fue el hombre conforme al corazón de Dios. Él tuvo la oportunidad de abrir un linaje, pero terminó siendo cortado como una rama podrida. Y eso nos da una idea de lo que está por venir, porque la historia no se detiene con los que fracasan, continúa, y a menudo con aquellos que menos esperamos. No era solo un nombre entre muchos. Llevaba en sus venas la sangre de una promesa que comenzó mucho tiempo atrás con Abraham. Pasó por Isaac, por Jacob, y terminó en Judá, su padre. Esto significa que estaba en una posición espiritual estratégica. Fue como tener la batuta en la mano, lista para continuar el plan que conduciría al nacimiento de Jesucristo. Pero, como hemos visto, tropezó gravemente. Y la consecuencia de esto no fue solo individual, fue histórica. La responsabilidad espiritual que pesaba sobre él no era poca. Ser el primogénito de Judá significó abrir el camino para el linaje mesiánico. Pero aquí viene la parte molesta. Simplemente estar en la posición correcta no significa que la persona esté viviendo de la manera correcta. Esto sigue siendo cierto hoy en día. ¿Cuántas veces vemos personas en lugares de influencia, en familias de fe o incluso liderando ministerios, y sin embargo lejos de su propósito? El nombre puede ser hermoso, el título puede ser impresionante, pero Dios mira más allá.
Es curioso pensar que, aún con este error, el linaje no se interrumpió. Dios siempre encuentra la manera de que el plan siga adelante, incluso si eso significa cambiar al personaje principal. Esto demuestra que su plan es mayor que cualquier fracaso humano. ¿Y sabéis qué es lo más impactante? El linaje continúa con Tamar, quien técnicamente ni siquiera debería estar allí. Aquí es donde las cosas empiezan a tomar un giro inesperado y lo improbable entra en escena de forma poderosa. Todo comienza con una decisión de Judá que, a primera vista, parece una elección más: casarse con una mujer cananea. Pero detrás de todo esto hay algo mucho más profundo. Los cananeos eran conocidos por sus cultos paganos, prácticas espiritualmente peligrosas y una cultura que chocaba con la fe de los hebreos. Ahora, imaginemos a un niño naciendo y creciendo en este entorno, tratando de equilibrar la tradición y la influencia. Es como plantar una buena semilla en suelo contaminado. Creció en ese escenario. Y seamos sinceros, la cultura que te forma tiene un enorme impacto en tus decisiones. Hoy en día no es muy diferente. La gente se deja influenciar más por TikTok que por proverbios. Influencias sutiles que corroen el carácter sin que la persona se dé cuenta. Quizá heredó el nombre, el linaje, la promesa, pero absorbió valores que lo distanciaron de todo eso. Es esa historia. No tiene sentido nacer con una cuchara de plata en la boca espiritual si tu corazón duerme en el mundo. Este tipo de conflicto entre fe y cultura es más común de lo que parece. Muchas personas hoy en día están exactamente donde estaba divididas entre lo que aprendieron de Dios y lo que el mundo les ofrece en bandeja de plata. Y cuando empiezas a relativizar los valores, tarde o temprano llegan las consecuencias. Pero a diferencia de todavía tienes tiempo. Ahora, lo más curioso es que la Biblia, aunque no explica en detalle los errores de deja un misterio en el aire que genera más preguntas que respuestas. Aquí es donde la historia confunde al lector. La Biblia solo dice que era malo ante los ojos del Señor. Y eso es todo, sin detalles, sin descripción, sin lista de pecados. Esto es inusual, porque la Biblia suele ser muy específica cuando quiere señalar fallas, como lo hizo con Caín, Saúl, Judas, pero con silencio absoluto. Y este silencio es ruidoso, porque a veces lo que la Biblia no dice directamente nos provoca a investigar más profundamente con un corazón atento. Algunos eruditos y tradiciones judíos intentan llenar este vacío con hipótesis. Algunos dicen que evitaba tener hijos por egoísmo, otros hablan de prácticas sexuales distorsionadas, e incluso hay quienes señalan señales de idolatría heredadas de la cultura cananea. Pero ¿sabes qué es lo que más llama la atención? Es solo que Dios no necesitaba enumerar las razones. El hecho de que fuera malo a los ojos del Señor era suficiente. Esto nos recuerda que la justicia de Dios no se basa en la apariencia, la fama o la herencia, sino en lo que está oculto en lo profundo de nuestro ser. Ahora, para aquellos que leen esto y piensan que están bien porque no hacen nada realmente malo, aquí hay una advertencia. El mal, a los ojos de Dios, puede ser muy diferente de nuestro estándar humano. A veces es el orgullo lo que nadie ve, indiferencia disfrazada de religiosidad, la frialdad que normalizamos. Así que antes de señalar a es mejor utilizar su historia como espejo. ¿Y sabéis quién estaba también en el centro de esta historia, actuando como actor clave sin parecerlo? Tamar podría fácilmente haber desaparecido de la historia como una mujer más agraviada en la Biblia. Viuda de ignorada por Judá, abandonada a su suerte, pero en lugar de aceptar la exclusión, decide actuar. Y no era una actitud común. Disfrazada de prostituta de culto, algo demasiado fuerte como para siquiera imaginarlo, se interpone
en el camino de Judá, su propio suegro, y se asegura de que el linaje de su marido no se borre de la historia. Suena escandaloso y en cierto modo lo es, pero detrás de todo esto hay algo mucho más profundo. Lo que hizo Tamar fue más que audaz, y fue estratégico. En una época en la que las mujeres no tenían voz, ella encontró la manera de hacerse escuchar durante generaciones. Y mira qué interesante, Dios no la castiga, al contrario, lo utiliza. Lo que muchos llamarían un escándalo, Dios lo llama propósito. Esto es una bofetada a la fría religiosidad. Esto demuestra que, a veces, quienes más contribuyen al plan divino no son los que siguen todas las reglas, sino los que tienen el coraje de avanzar con fe, incluso por caminos improbables. Judá, al descubrir la verdad, no la apedrea. Él reconoce su culpa y dice, «Ella es más justa que yo». Esta frase es una de las más poderosas de la Biblia. Un hombre, hijo de Jacob, admitiendo que una mujer despreciada actuó con más justicia que él. Este es un cambio de juego, y prepara el escenario para un nacimiento inesperado, porque de esta unión improbable algo profético está por suceder. Cuando Tamar aparece embarazada, la reacción de Judá es previsible: indignación, juicio y señalar con el dedo. Él, que había prometido darle su tercer hijo y no cumplió su promesa, es el primero en pedir castigo. Pero Tamar no responde. Con gritos, ella simplemente muestra el anillo, el bastón y el sello, objetos que pertenecían a Judá y que demostraban que él era el padre. No es necesario ningún discurso. Solo la verdad, expuesta con sabiduría, fue suficiente para desmontar toda la hipocresía. Es en este momento cuando Judá vuelve en sí y dice aquella frase que ha atravesado los siglos: «Ella es más bella que yo». Es como si Dios usara a Tamar no solo para salvar un linaje, sino para exponer un corazón. Tamar no fue solo un instrumento para preservar el linaje mesiánico. Ella fue el espejo que hizo que Judá se viera a sí mismo. Y mirad qué fuerte. A veces, la justicia de Dios no llega con relámpagos ni castigos. Llega a través de un giro simple que expone la verdad delante de todos. Y cuando esa verdad llega, el curso de la historia cambia. Dios no solo salvó el linaje, transformó el corazón de Judá en el proceso. Y ahí es donde las cosas empiezan a tomar un tono profético. Porque lo que nace de esta justicia inesperada no es un niño cualquiera, es una señal de que a Dios realmente le gusta sacar grandeza donde nadie la esperaba. El nacimiento de los hijos de Tamar es una escena llena de simbolismo. Primero, uno de los gemelos, Será, extiende su mano y la partera le ata un hilo rojo, como diciendo, «Este saldrá primero». Pero no. La mano vuelve, y el que realmente nace primero es el otro, Pérez. Una alteración literal del orden, un giro repentino. Esto no es solo un detalle del nacimiento, es una profecía viviente. Dios demuestra, una vez más, que su elección no sigue los estándares humanos. Esta inversión es casi un mensaje del cielo: no elijo según lo que ven los ojos. Pérez nació como símbolo de las personas improbables que Dios usa para cambiar la historia. Es como decir, puede que te hayas quedado atrás al principio, pero cuando el favor de Dios te alcanza, nadie puede detener tu progreso. Y este patrón se repite a lo largo de la Biblia. David es el más joven de la casa, Gedeón se esconde en el lagar y Esther es una huérfana entre reinas. Pérez se suma a este equipo de elecciones improbables. El nombre Pérez significa ruptura o brecha, y esto encaja perfectamente con lo que representa, una apertura profética dentro de la historia de la redención. Un nuevo camino, nacido del dolor y de la audacia, que apunta directamente a la genealogía del Mesías. Y lo más increíble, incluso con un pasado turbulento, Dios hace florecer el propósito.
Pero la lección no termina ahí. Porque detrás de esta ruptura hay lecciones que van directo al corazón de quienes piensan que el privilegio es sinónimo de permanencia. Hay personas que piensan que nacer en un hogar cristiano, tener un nombre bonito o una posición en la iglesia es garantía de bendición. Pero la historia de Tamar, Judá y Pérez desmantela todo eso, porque a Dios no le impresiona el pedigrí espiritual. Él busca la fidelidad. Incluso con todos los privilegios, fue rechazado. Tamar, improbable y audaz, se sintió honrada. Esto demuestra que el gobernante de Dios es muy diferente del nuestro. Él mira detrás de escena, detrás de las escenas del corazón, y no el escenario de las apariencias. Y lo más loco, aun cuando las decisiones humanas sean torcidas, su plan sigue siendo recto. Tamar actuó fuera de la norma. Judá falló como padre y líder, pero Dios escribió una línea perfecta con esa pluma defectuosa. Esto nos recuerda que no tenemos que ser perfectos para ser útiles. Lo que Dios quiere es disponibilidad, no rendimiento. Si hoy te sientes roto, confundido o incluso inadecuado, debes saber esto. Estos son precisamente los perfiles que Él suele elegir para sorprender al mundo. Y si todavía piensas que tu historia es demasiado confusa, recuerda que incluso el nombre de una mujer que se vistió de prostituta entró en la genealogía de Jesús. Esto no es un permiso para vivir de cualquier manera, es una demostración de un Dios que transforma cualquier caos en un camino. Y hablando de genealogía, el nombre de Tamar quedó grabado para siempre donde pocos entraron, en el linaje del mismo Salvador. Y el nombre de bueno, ese tuvo un final muy diferente. Eres uno de esos personajes que entran y salen de la Biblia casi sin hacer ruido. Pero el daño que dejaron resuena durante generaciones. Su nombre, a diferencia de tantos otros, ya no aparece. Eliminado, tachado. Pero observemos el contraste. Tamar, la mujer improbable, aparece en Mateo 1:3, en la genealogía de Jesucristo. Junto a nombres como Abraham, David, Salomón, allí está ella, madre de Pérez, preservando el linaje que daría origen al Salvador del mundo. Esto es más que justicia, es redención en forma de memoria. La historia demuestra que el legado de una persona no se define por el tiempo que vive, sino por las huellas que deja. Él vivió lo suficiente para ser recordado como alguien aislado. Tamar, por su parte, se aseguró de que la promesa se mantuviera viva. Y Pérez es como un recordatorio divino de que las rupturas pueden conllevar destinos. Tal vez hoy pienses que tu historia no tiene mucho valor, pero ¿qué pasa si tu obediencia, incluso la obediencia silenciosa, es el puente hacia algo grandioso mañana? Dios se especializa en convertir líneas rotas en capítulos gloriosos. Perdió ese privilegio debido a sus acciones. Pero Tamar, incluso por medios cuestionables, se convirtió en un símbolo de propósito. Y eso nos deja con una pregunta inevitable. ¿Nuestro nombre está más alineado con la historia de o con la de Tamar? Porque al final lo que está en juego no es solo una bonita narración, es toda una eternidad. Y ahora que conoces la historia del único nombre borrado del libro de la vida, la pregunta es, ¿qué historia estás escribiendo con tu vida? ¿Has estado viviendo como cómodo, distraído, heredero de promesas, pero vacío de miedo? ¿O como Tamar, improbable, audaz, tal vez incluso incomprendida, pero alineada con el propósito de Dios? Porque al final lo que importa no es dónde empezaste, sino si tu nombre seguirá escrito al final. ¿Has dejado tu legado o solo tu presencia? ¿Te has estado escondiendo detrás de las apariencias o viviendo con intención? Tal vez hoy sea el momento de reevaluar opciones,
reposicionar nuestros corazones y entender que el tiempo de Dios no espera a quienes viven en piloto automático. Y mira, si Él usó a Tamar para dar a luz al Salvador, ¿qué puede hacer con tu historia si decides vivir verdaderamente? Si este contenido te conmovió, deja un comentario. Quiero permanecer en el libro de la vida. Creemos juntos una cadena de fe, arrepentimiento y propósito. Y no lo olvides, suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este vídeo con alguien que necesite despertar a la realidad espiritual. Porque a veces una vieja historia es todo lo que necesitamos para comenzar un nuevo viaje.